Bien, bueno, muchas gracias, Sole. Gracias por la presentación, que es la presentación de una amiga, que es la que más vale. A la filosofía le agrego la historia. Hace unos años atrás, antes de la filosofía, estuve estudiando historia. Eh, y la filosofía la descubrí de grande, me apasiona la filosofía. Ahí José Luis es testigo de eso, de nuestra pasión compartida. Yo estudié filosofía, tuve la suerte de estudiar filosofía en la Universidad de los Andes hace unos pocos años, cuando era un poco menos joven que ahora, y después hice coaching, soy coach ontológico desde hace un tiempo y trabajo de director de colegio, o sea, trabajo de coach, trabajo de director de colegio, trabajo de papá del corazón, soy papá del corazón de dos chicos, un chico y una chica, maravillosos, Agustín y Mechi. Y tengo una mujer fantástica, Verónica, que anda por ahí, que dice Vero Martínez, esa es mi mujer, que es mi soporte técnico y mi soporte espiritual en todo este trayecto. Y bueno, y la verdad que me siento muy feliz porque haber conocido a Sole, de conocer a Soledad, y hay una parte muy importante de mi corazón que vive en Chile. Yo quiero mucho a Chile, es mi segundo país, lo amo, tengo muchos amigos y amigas muy queridos que están presentes hoy acá, otros que no han podido estar. Así que para mí realmente es una alegría y una dicha poder compartir las experiencias que pueden ser muy enriquecedoras para vos en todo lo que es esto de educar a los hijos, ¿no? Nada más y nada menos que educar a los hijos y a las hijas, que es un desafío en el que estamos comprometidos con cuerpo y alma, con mente y corazón, para que sean felices en tiempos de incertidumbre. Y también me gusta reflexionar y no dar las cosas ya como bien masticadas, me gusta que las mastiquemos juntos, ¿no? Que es un poco el desafío. A veces los padres me preguntan en algunas tutorías o mentorías, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para, es como si me dijeran, a ver, decime 4 pasos para que mi hijo sea exitoso, ¿no? Si fueran 4 pasos o 5 pasos, o si hubiera unos pasos que seguir, sería todo muy fácil, ¿no? Y sabemos que en la vida no es fácil, tampoco es difícil, pero hay pasos que los tenemos que dar solos. Por eso lo que pretendo con este encuentro, esta charla, esta conversación que estamos teniendo entre amigos y amigas, conocidos y conocidas, es aportarte algunas experiencias, algunas miradas que pueden ser distintas para sumarte a vos en este hermoso desafío que es educar a los hijos. En tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, en la vida misma. En cierto sentido, la vida misma es una gran incertidumbre, que uno la empieza a descubrir con el paso de los años. Yo creo que la vida se mira desde el final hacia el principio y uno entiende mucho más lo que pasó y lo que pasa. Es como una luz que ilumina el principio de ese túnel, de ese pasillo por el que hemos venido y venimos transitando, y gracias a esos escalones desacomodados que tuvimos en la vida, le fuimos encontrando un sentido a nuestro tránsito. Como te decía recién, nadie dijo que iba a ser difícil y nadie dijo que iba a ser fácil. Es la vida, cada uno le puede poner el adjetivo que quiere. Y yo acá te voy a compartir esta presentación que hizo mi mujer. Yo le di letra y mi mujer armó esta magnífica presentación que, como dijo Sole, te la voy a compartir, no hay ningún problema. Le dije a Sole todo que sí, así que lo que está acá es tuyo también. Y es el desafío de educar hijos felices. No solamente de educar hijos, sino de educar hijos felices. Y ya la palabra felicidad aporta una trascendencia a la vida, que es lo lindo de la vida, ese algo más que tiene la vida que vos papá, vos mamá podés aportar. Yo creo que si papá o mamá del corazón no pudieran aportar algo distinto a los hijos, la vida no tendría sentido. Nuestra existencia quizás no tendría sentido, ¿no? Por eso es bueno ser agradecidos a la vida y pensar, bueno, que tenés mucho para dar. Tenemos mucho para dar. Y
yo pensaba, bueno, primero lo primero, ¿no? Es como una premisa un poco norteamericana que a mí me gusta, ¿no? De funcionar por algunos objetivos, pero yo tomo esto de primero lo primero, ¿no? Que es hacer un camino hacia adentro, un camino personal, un camino de la pareja, un camino del matrimonio, ¿no? Es decir, bueno, antes de hablar de cómo educar o cómo darte algunos consejos para que tus hijos sean felices, maravillosos, fantásticos, ¿no? Me gustaría que nos examinemos vos y yo acerca de quiénes somos, cómo estamos parados en la cancha. Y ese es el camino hacia adentro que hay que hacer. A veces los griegos hablaban del examínate a ti mismo, ¿no? Examínate a ti mismo. Ese meterse dentro de uno mismo. Tener inquietudes de sí. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en la vida? ¿Cómo voy a educar a mi hijo o a mi hija? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Y hay una frase ahí que anoté, que a mí me gusta, de un librito que leí hace tiempo, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que te lo recomiendo, de Robert Fisher. Es muy cortito, se puede leer en una noche, en un par de horitas, que dice que hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, había un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Acá hay dos palabras que son claves para mí, que es que él pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Pensaba. Y hacía. Desde ese pensar, hacía. El caballero de la armadura oxidada, yo no te voy a contar el libro porque te invito a que lo leas. En el fondo es alguien que, como ves en la imagen, tiene una armadura que aparentemente era fantástica, hasta que surge algo y se la tiene que sacar. Y la cosa se complica, porque con el paso de los años, ese caballero, al igual que te puede pasar a vos y a mí, se fue construyendo, nos fuimos construyendo una armadura, donde no solamente no puede entrar nada, sino que tampoco puede salir nada. Y a veces nos pasa que a la hora de educar tenemos que examinarnos a ver si nosotros tenemos una armadura puesta. Una vez decía un estudiante que el papá era una persona que para él era un ejemplo, pero no se podía imitar, porque estaba tan alto, tenía una armadura, podríamos decir, tan fuerte, que era lindo de ver, como esa armadura que está ahí, pero no se puede imitar, no se puede seguir su ejemplo, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que somos buenos papás o buenas mamás, y hacemos todo lo que hacen los buenos papás y mamás. Y uno dice, bueno, pero ¿realmente es así? ¿Estás haciendo lo correcto? Acordate que lo correcto es lo corregido. En la vida, lo correcto es lo corregido. Somos seres que nos tenemos que corregir constantemente. Y a veces para corregirnos tenemos que dejar de lado algunas cosas que a lo mejor no están funcionando bien o no funcionan como antes. Fíjate qué interesante lo que decía este escritor y poeta antiguo. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Es magnífico. En el fondo, vos y yo, que queremos educar a nuestros hijos e hijas para que sean felices, tenemos que tener en cuenta esto, que ayudamos a la persona a que aprenda a ser lo que es capaz de ser. Somos un medio, no somos un fin. Somos un medio. La vez pasada lo decía en un encuentro que tuvimos con docentes, que somos un medio, no somos un fin. Y esto es bueno que también lo pensemos. Y te voy a decir una frase que ya la conoces y es un poco fuerte. Tus hijos no tienen que ser como vos. Tus hijos tienen que ser fieles a ellos mismos. La idea no es que sean como vos. El discípulo tiene que ser más que su maestro. Porque si todos tienen que ser como el maestro, ¿cuál es la idea del discípulo? ¿Cuál es la idea entonces de tu hijo? ¿Cuál es el proyecto personal de vida de tu hijo o de tu hija? ¿Cuál es el proyecto? ¿Alguna vez le preguntaste a tus hijos cuál es el proyecto personal? Bueno, mi hijo tiene 5 años. Bueno, pero cuando tenga 12, 13, 14, hay que empezar a preguntar por esto también. Y ahí vamos a empezar a ver qué es lo que quedó. ¿Qué es lo que quedó? Por eso Sócrates decía, no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Es maravilloso. Solo les puedo hacer pensar. No es que porque me guste la filosofía, pero la filosofía tiene grandes cosas, grandes cosas.
Y Sócrates, que era un grande, nos decía, yo no sé si puedo enseñar algo a alguien, pero sí les puedo hacer pensar. Sí les puedo hacer pensar. Por eso la educación, esa educación nueva, o lo que yo entiendo por educar, es sacar de dentro más que llenar. No tenemos que llenar un recipiente. Tenemos que hacer que esa persona nos dé. Más que dar, se trata de que él o ella nos den. Ya vamos a ver este tema de dar, padres que entienden, ayudar a las personas a que crean en sí mismas, a que sean líderes, que pueden alcanzar cosas que les harán bien. Tienen que creer en ellos mismos, tienen que creer. Y también es importante que primero vos creas en ellos y en ellas. Tenés que creer en ellos, tenés que creer que ellos son un potencial que puede dar mucho, que puede dar mucho. ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Tenemos que sacar recursos, talentos, posibilidades, capacidades, fuerzas, motivación, deseos. Es muy importante esto, ¿no? Y también ellos les tenemos que enseñar a que sepan transitar la vida y que sepan transitar sus emociones. Hay que creer en ellos. Qué importante que es esto de creer en ellos. Immanuel Kant decía, tuve que eliminar conocimiento para hacerle espacio a la creencia. A veces hay que dejar de lado tantos conocimientos que tenemos y hay que creer un poco más en la persona que tenemos adelante. Hay que confiar, hay que creer en esa persona. Cada uno vaya poniendo lo que hay que poner y sacando lo que hay que sacar, ¿eh? Por eso, una nueva educación que es urgente requiere un rediseño, un volver a pensar. ¿Y qué requiere esta nueva educación? Esto iría más bien, si esto fuera una reunión de ministros de educación, yo lo que les diría, mira, requiere ética, filosofía, diversidad e inclusión, educación del corazón, creatividad, solución de conflictos, solidaridad, desarrollo sustentable, emocionalidad, herramientas de coaching, trabajo en equipo, investigación, exploración. Eso requiere una nueva educación. Hemos confundido educar con dar, solamente con dar tecnología, con llenar de contenidos. Quizás pensar, bueno, que vaya a tal colegio, que aprenda un idioma, que viaje. Los niños ya saben bastante de todo eso, pero hay que cambiar una mirada, hay que cambiar la mirada. El camino de lo adverso. Estas dos imágenes a mí me gustan y porque en lo adverso, que es desafiante, aprendemos a adaptarnos para sobrevivir y para ser felices. Acá hay una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, que es adaptación. Nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender a adaptarnos. Darwin decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan, son las que logran adaptarse. Y para adaptarse hay que estar dispuesto a cambiar. Kant, hoy la tengo con Kant, me gusta, lo admiro a este filósofo, dice que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. La cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Hay chicos y chicas que saben un montón de cosas. Ahora, cuando vienen las dificultades y las adversidades, no saben qué hacer. Nos pasa a nosotros también como grandes, ¿eh? Por eso, a veces más que tener muchas cosas en la cabeza, hay que estar un poco más ligero de equipaje, como decía un amigo, ¿no? Un poco más ligero. Ir a las cosas que son importantes, a las cosas que son creativas. ¿Eh? Nosotros tenemos que ser creadores en cierto sentido. Tenemos que impulsar a nuestros hijos, impulsarlos. Y mire que no tenemos mucho tiempo. En la vida hay un tiempo para todo. Ya lo dice la Biblia en el Eclesiastés, que en la vida hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Por eso tus hijos, que están de paso, igual que nosotros en la vida, esta pandemia nos puso en la sensación de que estamos de paso, hay que apurarse. No tenemos tanto tiempo. La vida nos requiere rápido. Tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida, para la adversidad de la vida. Y hay unos conceptos que a mí me gustan, que es el cisne negro y la antifragilidad. Nassim Nicholas Taleb hablaba de la aparición del cisne negro. Él escribió un libro maravilloso, te lo recomiendo, se llama El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Y decía que el cisne negro se caracteriza por tener 3 atributos. Primero, es una rareza, está fuera de lo normal.
Después produce un impacto tremendo. Pensá en la pandemia, ¿no? Y lo tercero es que, pese a su condición de rareza, hace que inventemos explicaciones, que busquemos lo explicable, lo que podemos predecir. Y seguimos adelante. Y lo que tenemos que hacer es acomodar la carga. Acomodar la carga. Y hay otro libro de Nassim Nicholas Taleb que te recomiendo que se llama Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Hay cosas que se benefician del desorden. Hay gente que en este tiempo se ha acomodado la carga y ha salido adelante. Y hay gente que no. Darwin diría, bueno, hay gente que se adaptó. Hay gente que se renovó, diría yo. ¿Y qué es renovarse? Renovarse es pensar desde la acción. Hay que pensar desde la acción. Pero hay que pensar a veces cosas distintas también. No hay que dejar de lado los estresores, aquellas cosas que consideramos que nos pueden hacer mal. Ya vamos a ver después, en un ratito, el tema del lenguaje, lo que llamamos mal, lo que llamamos bien. ¿La pandemia es un problema? ¿Ha sido un problema para nosotros o ha sido una oportunidad? En la educación de nuestros hijos, la pandemia, ¿ha sido una oportunidad realmente? Perdón que tomo un poquito de agua, pero se me va sacando la garganta. Entonces, si la pandemia fue un problema, estamos en un problema. Ahora, si la pandemia fue una oportunidad, es maravilloso. Taleb nos diría, bueno, ahí quiere decir que te adaptaste, que ese cisne negro no te llevó puesto, quiere decir que has podido salir adelante, ¿no? Yo pensaba, me acordaba hoy a la tarde, mientras pensaba en esto que te estoy contando, de unas rimas de Becker que dicen, que habla de ese arpa que está ahí escondida en un rincón, y dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Bien, ¿dónde vamos a encontrar la felicidad? ¿Dónde duerme la felicidad en nuestra vida? ¿En ese rincón está esperando que alguien venga? Para nuestros hijos, ese alguien que va a venir somos nosotros. Están esperando, ¿cuántos hijos están esperando la llegada de papá o la llegada de mamá? ¿No? En la película En busca de la felicidad, en un momento dado se dice, esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Es maravilloso eso, ¿eh? Esta parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad. ¿Te acordás en la película En busca de la felicidad esos momentos compartidos entre el padre y el hijo, ¿no? Esos momentos desesperantes, angustiantes? Para ellos esa fue la pandemia, esa es una pandemia. La pandemia no es solamente el virus, ¿eh? Yo me gusta profundizar un poco más allá. Las personas que en este momento están en guerra, para ellos es una pandemia también. Las personas que tienen hambre, las personas que sufren desigualdades, los que están encarcelados, los migrantes, los excluidos, los desalojados, para ellos también esa es una pandemia. Ahora, uno tiene que aprender en esos momentos de lo adverso a adaptarse para sobrevivir y para ser feliz. Ya te voy adelantando que la felicidad está en las caídas, está en el adaptarse, está en el sobrevivir también. Cuando aceptamos, te lo pongo con mayúscula porque es importante, cuando aceptamos la vida y adecuamos nuestro lenguaje a nuestra personal realidad, esta comienza a ser buena para nosotros porque tiene sentido. Entenderemos que hay algo que pasa, y algo que me pasa porque puedo elegirme. Desde el lenguaje podemos y debemos crear lazos para realizar un buen entrenamiento. Fíjate qué interesante las palabras que aparecen acá. Aceptar, lenguaje, buena, entender. Está lo que pasa y está lo que me pasa. Lo que me pasa es lo que vos dejás pasar adentro de tu vida. Y te podés elegir, vos podés elegir lo que querés que pase, lo que te pase, y te podés elegir vos cómo querés ser en esa situación. Acordate que estamos haciendo un camino hacia adentro, primero, personal o de la pareja. Y desde ahí
vos podés crear lazos con el mundo, lazos con tus hijos, lazos con vos mismo. Y eso requiere un entrenamiento, un buen entrenamiento. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, decía Wittgenstein. ¿Cuáles son los límites de tu lenguaje? Hay papás que utilizan mucho en este tiempo la palabra qué desastre, qué fracaso, qué mal que va todo esto. Esos son los límites. Ya el límite está, lo pusiste vos mismo. En cambio, qué distinto que es cuando nuestro lenguaje abre, cuando crea lazos con el mundo, lazos que unen. En el libro El Principito se decía que el lenguaje es fuente de malos entendimientos. Hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que nos decimos y con lo que les decimos a nuestros hijos también. Una cosa importante es que se viene desprendiendo de todo esto. Los seres humanos a veces pensamos que todos los vacíos del ser se llenan con tener, o todos los vacíos de nuestra existencia se llenan con el tener, con el dar. Tenemos que evitar la obsesión de dar siempre. Fíjate esa imagen que está ahí, ¿no? Esa chica que está encerrada en un frasco. A mí que me gusta la jardinería, por ejemplo, me encanta. Mañana, de hecho, voy a regar mi jardín porque no llovió. Me gusta pensar en algo. Mira, las plantas se pueden morir por varios motivos, pero hay dos que son muy importantes. O por mucha agua o por poca agua o escasa agua. Acá, como hace mucho calor, hay que darle mucha agua a las plantas, pero ya me ha pasado que en mi deseo, en mi afán, en mi obsesión de dar mucha agua, las maté, las ahogué. Y a veces eso nos pasa con nuestros hijos. Ese querer llenarnos y llenar de dar y dar. ¿No será que a veces habrá que dar un poco menos? ¿No será que a veces tener una vida muy cómoda nos puede hacer un poco daño? En la película esta En busca de la felicidad se dice, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. ¿Cuánto dinero gastamos en cosas innecesarias? Esta pandemia, por ejemplo, nos hizo repensar también el tema del dinero. ¿En qué gastamos el dinero? Hemos gastado quizás menos dinero que antes en algunas cosas que consideramos importantes. Y con nuestros hijos y con nosotros mismos, ¿qué pasa con el tema del dinero? ¿No? Se interpone, el dinero es el medio para alcanzar el éxito. Mira, te voy a contar una cosa graciosa que pasó hace muchos años, que un chico, un nene de 8 años, le decía a su maestro, esto fue real, le había ido mal en una prueba, le había ido muy mal. Entonces el nene se acerca al maestro cuando éste estaba escribiendo, en un momento de silencio, y le dice al maestro, maestro, ¿le puedo decir una cosa? Sí. Y entonces pone la mano atrás en el bolsillo de atrás, saca una billetera y le dice, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos arreglar? Lo estaba coimeando, literalmente lo estaba coimeando. Entonces el maestro se enoja, lo lleva a dirección, llaman al padre, y el padre lo que dijo es que estaba de acuerdo con eso, porque él le había enseñado a su hijo que todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo se puede comprar con el dinero. Fíjate el mensaje del dar. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Y esto no es solamente constitutivo en una clase social. Esto es transversal, abarca la vida en general, ¿no? Por eso la felicidad, chicos y chicas, perdón que les diga así, pero hago de cuenta que estoy también con mis alumnos, a veces me sale así espontáneamente. La felicidad no está tanto en lo que vos das, sino en lo que la otra persona da. Es verdad que recibe, pero tiene que dar más. Hay un santo que decía, hay que pedirte más porque puedes dar más y debes dar más. Y en esto del dar más, hay algunas ideas que tenemos que tener en cuenta. Los desafíos, el servicio, el aprendizaje, nuestra escala de valores, la paciencia. Miren, y hay una cosa que es fundamental en el dar más, los padres unidos. Cuando los padres están unidos y trabajan en equipo, en la misma dirección y en el mismo sentido, este tema del dar se entiende. Si no, lo que pasa es que uno da más que otro o uno da menos que otro, es como que trabajan en desunión. Miren, yo conozco distintos tipos de padres. No conozco a ningún padre que no quiera a su hijo, por supuesto, pero los padres que hacen más ruido y hacen más daño son los padres desunidos.
son esos padres que no trabajan en equipo, ¿no? Por eso tenemos que pensar que el tener es importante, sí, pero es más importante el ser. Es más importante el ser. Acordate que los vacíos de la existencia no se pueden llenar con tener. Y en esto de los vacíos, fíjate, yo pensaba y me acordaba que qué importante que es lo que uno puede dar. Fíjate que a Disney lo echaron del trabajo porque carecía de imaginación. Se privaron de algo muy importante, lo que él podía dar. Y a Edison, cuando tenía 8 años, le dijeron que se vaya de la escuela porque era mentalmente enfermo, uno de los hombres que más inventos realizó. Por eso, más que dar, tenemos que pensar en qué es lo que ellos nos pueden dar a nosotros. ¿Qué es lo que ellos nos pueden dar? Y en esto de la esencia y la existencia, yo una cosa que te quería agregar acá, perdón que voy a bajar esto, el lenguaje. El lenguaje configura desde dónde nosotros pensamos, imaginamos y educamos. Desde dónde pensamos, imaginamos y educamos. ¿Desde dónde educás vos? ¿Desde dónde estoy educando yo en este momento? ¿Cómo me imagino la educación? ¿Cómo lo estoy haciendo eso? ¿No? ¿Cómo lo estoy haciendo realmente? Bien, fíjate, el adextra, educar para que aprendan a adaptarse y elijan ser felices. Vamos hacia afuera ahora, queremos educar a nuestros hijos. Entendemos que lo adverso es importante y que puede ser causa de felicidad, lo entendemos. Pero, ¿cómo vamos hacia afuera? Fíjate qué interesante esta imagen, una chica que anda en bicicleta, una nenita y se cae, y después podríamos pensar que es la misma, que, fíjate lo que le pasa, ¿no? Está andando en bicicleta feliz, feliz, ¿no? La clave es hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. Hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. Mirá, redefinir el ideario educativo, personal, familiar, institucional. Esto es muy importante. Mirá, hace poquito estuve en una reunión con directivos de escuela, eran aproximadamente unos 60, y hablamos del ideario educativo. Acá hay algunos que trabajan en educación, y entonces llegamos a la siguiente conclusión, a una de las conclusiones. ¿Y sabés lo que decían? Que los idearios educativos de los colegios privados, de acá de la provincia de Santa Fe, que es donde yo estoy, tienen entre 30 y 20 años de antigüedad. Entre 30 y 20 años de antigüedad. No fueron revisados, no solamente por la pandemia, sino antes de la pandemia tampoco. Redefinir el ideario educativo, personal, familiar, institucional, si estás en una escuela o una institución educativa. ¿Qué hay que acordar? Una palabra clave, ¿qué hay que acordar? ¿Qué tenemos que acordar? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que soltar para que eso se dé? Y acá aparecen las emociones, los estados de ánimo, ¿no? ¿Desde dónde educamos? ¿Desde la tristeza? ¿Desde la alegría? ¿Desde la sorpresa? ¿Desde dónde estamos educando nosotros? ¿Cuáles son nuestros estados de ánimo? ¿Cómo arrancamos el día? ¿Cómo arrancamos la pandemia? ¿Cómo estamos transitando esta pandemia? Una cosa súper importante, todas las acciones, papá y mamá, que vos hacés, tienen que ser acciones educativas. Papá, mamá, profesores, directivos. Esto lo hablo constantemente con directivos, con profesores, con estudiantes, constantemente. Tenemos reuniones. En el colegio donde yo trabajo, inventé un sistema que es un sistema de colegio en tutoría. ¿Qué significa el colegio en tutoría? Hacen tutoría los padres, los directivos, los docentes y los mismos estudiantes. Es una novedad. Estudiantes hacen tutoría con sus propios compañeros y compañeras. Es maravilloso y para eso los estoy capacitando. Para eso los estoy capacitando. La tutoría y la mentoría van juntas. Van juntas. Entonces, las acciones que hacemos en una institución educativa o las acciones que hacemos en casa tienen que ser acciones educativas. Uno educa siempre. Educa con el ejemplo y educa con el antiejemplo. Incluso cuando dormimos educamos. Un docente que está tomando un café en la sala de profesores está educando también. Un docente que habla con sus alumnos, que va más allá de la enseñanza, está haciendo un algo más y está educando. Entrenar para que adquieran habilidades. Tus hijos tienen que adquirir habilidades.
Acá podemos pensar en las virtudes. ¿Tus hijos y tus hijas son virtuosos? Si yo te dijera, papá, mamá, pensá, nombrame rápidamente, no para que me lo digas, sino para que lo piense, ¿cuáles son dos virtudes que te definen? Las virtudes son esas acciones repetitivas buenas que hacemos. ¿Cuáles son las virtudes que te definen? ¿O cuáles son los vicios que te definen? Acordate que uno educa con las virtudes y también educa con los vicios. Uno educa con las virtudes y educa con los vicios. Una vez me acuerdo en una reunión con estudiantes, hablábamos de la cantidad de alumnos que toman, que beben. No solamente los fines de semana, sino también en la semana. Y yo le preguntaba a estos tutores, estos alumnos y alumnas tutores, ¿cuál es la causa? ¿Y saben lo que decía la gran mayoría? Que ellos ven a papá y a mamá que toman. No es tanto ver a sus compañeros, a veces ven a papá y a mamá que toman también. Entonces, es importante cuidar esto, ¿no? Las virtudes. Los papás y las mamás tienen que ser personas virtuosas, personas comprometidas. Fíjate qué interesante lo que está ahí también, escuchar más. ¿Viste lo que decía hace un rato Einstein? Que hay que aprender a preguntar, hay que preguntar un poco más. Los papás, más que dar respuestas a todo, tenemos que ser personas que hacen buenas preguntas, preguntas abiertas, que abren el juego, que hacen pensar. Es muy importante esto, escuchar un poco más y hablar un poco menos. Es un equilibrio maravilloso. Quizás pueda ser una virtud en nosotros. Quizás a vos te gusta hablar más, quizás te gusta poner ejemplos. Un paréntesis que te hago en esto, los ejemplos. A veces los ejemplos que ponemos son ejemplos anticuados, son ejemplos pasados de moda, o le volvemos a nuestros hijos con el mismo ejemplo de siempre. Yo cuando tenía tu edad, caminaba, me tomaba el micro, el colectivo, y nuestro... ¿Qué te impide escuchar? ¿Desde dónde escuchás? ¿Desde lo tuyo o desde la otra persona? Acordate que en esto tiene que haber un poco de empatía también, ponerse en el lugar del otro. Hacer preguntas que ayuden a descubrir horizontes, nuevos horizontes, y que permitan el reencuentro, liderando las emociones. ¿Cuáles son los intereses que tienen tus hijos? ¿Cuál es el entorno de tus hijos? ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles? A veces hacemos hincapié en los puntos débiles y no hacemos hincapié en los puntos fuertes. Las preguntas tienen que ser innovadoras, tienen que ser transformadoras. ¿Cómo te ves vos de acá a un tiempo? ¿Qué te parece que podés mejorar en esto? ¿En qué te cambió esto? ¿En qué sos fuerte? ¿En qué sos débil? ¿Cómo podés transformar la debilidad en fortaleza? Hacer que ellos participen, no le demos dar siempre respuestas a todo. Aprender a estar con ellos con cuerpo y alma, con mente y corazón. Esto es muy importante, es algo que yo saco de las conversaciones con los estudiantes. Y también en el coaching, también en las sesiones de coaching que hago con padres, con chicos, con directivos, ¿no? Hay que estar en casa con cuerpo y alma, con mente y corazón, y con ganas. Hay que estar en casa con ganas. Y hay algo que me parece que es muy importante acá, el horario. En tiempos de pandemia, o en tiempos distintos, o en tiempos de adversidad, el horario tiene que estar claro. Tiene que estar claro. ¿Cuáles son los momentos donde estamos juntos y los momentos para cada uno? El horario ordena los afectos, lo que uno quiere y lo que uno no quiere. No puede la casa ser disfuncional. Unos por acá, otros por allá, nos juntamos a comer, bueno, cuando toque. Fíjate esa frase de San Agustín, hacía siempre lo que quería y terminaba haciendo siempre lo que no quería. Es maravilloso, ¿eh? Para hacer lo que uno quiere hay que tener un horario. Hay que tener un horario como este encuentro que estamos teniendo nosotros. Ustedes han tenido que dejar de hacer algunas cosas para estar acá. Bueno, es importante y eso ordena los afectos. Yo quiero estar acá, quiero ser parte de esto. Una familia tiene que tener horarios, tiene que tener horarios. Y papá y mamá tienen que saber cuándo empieza el trabajo y cuándo termina el trabajo. Algo que nos ha hecho la pandemia en este tiempo de adversidad es que no están claros a veces los horarios. Hay que poner un horario, hay que hacer un esfuerzo grande
por poner un horario y cumplirlo. Poquito, pero que estemos. Y relacionado con esto de poner un horario, lo que está en el otro cuadrito, exigir con una amable exigencia, que facilite su mirada. Ellos tienen que tener una mirada personal de la vida, no solamente de la pandemia. Ellos y ellas tienen que tener una mirada de la vida. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Querés cambiar? ¿Lo querés intentar? ¿Querés volverlo a intentar? Y acá hago un paréntesis que lo dejé por escrito ahí. Nuestros hijos no tienen que ser anti nada. La verdad se defiende sola. La verdad se vive y se defiende sola. El mundo no necesita anti nada. El mundo necesita gente proactiva, que esté dispuesta a jugarse, que esté dispuesta a comprometerse por sus valores, por sus ideales. Y eso se aprende en casa. Cuidar cómo hablamos, de quién hablamos, qué es lo que decimos. A veces se escuchan en los chicos conversaciones que son de los padres. Es lenguaje de adulto, no es un lenguaje personal. Ojo con esto, ojo con lo que decimos. La exigencia tiene que ser una exigencia amable, no solamente exigencia por exigencia, una exigencia amable, afectuosa, cariñosa, teñida y bañada por la paciencia, por el amor, por el cariño, por la comprensión. Una vez me acuerdo un papá que me decía lo siguiente, cuando un hijo se fue de la casa, se fue joven, y le pregunté, ¿qué hiciste? Mira, le dije algo que yo escuché a su vez de mi papá. Acordate, hijo mío, que las puertas de casa siempre estarán abiertas para vos. Siempre. Es maravilloso eso, ¿eh? Que las puertas de casa siempre, siempre estén abiertas para ellos y para ellas. Siempre. Despertarles el deseo de ir en busca del otro, servicio y solidaridad. No puede estar todo centrado en él o en ella, en tu hijo o en tu hija. Hay que despertarles los deseos de pensar en el otro. Existe un yo porque existe un tú. ¿Qué más puedo hacer por los demás? ¿Qué podés hacer por esta persona? La gente que sufre, ¿qué más podés hacer? En el colegio donde estamos, donde estoy trabajando, es impresionante cómo ha crecido la solidaridad y el servicio. Es impresionante. Los chicos y las chicas están viendo las necesidades reales de los demás. Eso ha sido un gran avance en este tiempo de adversidad y de pandemia. Ayúdalo a que encuentren su lugar en el mundo y en un todo, pero no le pongas el mundo a sus pies. El mundo no tiene que estar a los pies de ellos. En todo caso, ellos tienen que estar al servicio de los demás y del mundo. Qué feo que es cuando uno escucha hablar a un chico o a una chica en una tutoría, en una mentoría, en el mismo coaching, bueno, como que la gente les debe un favor, ¿no? ¿Qué haría el mundo sin mí? ¿Qué haría? Es cuando nos parecemos a Nerón, ¿viste? Nerón que cuando se moría decía, bueno, qué gran poeta se pierde Roma, se pierde el mundo, ¿no? Qué locura. Las acciones buenas que hagan merecen elogios, pero no premios. Muy bien, hijo, te felicito por esto que hiciste. Pero premio por hacerse la cama. Como esos chicos que dicen, te voy a lavar el auto, ¿cuánto me pagás? ¿Te imaginás a mamá o a papá que diga, bueno, mirá, yo te voy a hacer la comida, ¿cuánto me pagás? Che, ¿quién pone la plata para la comida? ¿Quién pone la plata para los impuestos? No, esto dar, siempre hay que dar, siempre hay que dar algo. ¿Eh? No, 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 no. Las acciones buenas que hagan, que debería ser lo habitual, merecen un elogio. El elogio sí, muy bien, te felicito. Ahí puse, profesor, si usted no me aprueba, me quita el premio. Profesor, si usted no me aprueba, me quita el premio. Un chico que le decía a su profesor, me tiene que aprobar, me tiene que aprobar. Porque si no, me quita el premio que me van a dar en casa, que era concretamente un celular. Mira, en el colegio ese donde pasaba eso, hablábamos con los profesores y me decían, mira, el papá le va a comprar un celular, que de hecho se lo terminó comprando, que nadie en el colegio tiene, ningún profesor tiene, ninguno, ninguno. Y uno dice, bueno, ¿le hizo un bien o le hizo un mal? ¿Sirve haber hecho eso o no? ¿Para qué lo hizo? Una pregunta clave esa, ¿eh? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué le damos eso? ¿Para qué le queremos dar siempre un premio? Que está relacionado con lo que viene después. Objetivos, resultados y logros. Tenemos que centrarnos. El objetivo es lo que queremos, lo que ellos tienen que querer. El resultado es si lo consiguieron o no. Pero el logro es una palabra muy importante.
porque en el logro nosotros nos hacemos mejores personas. Me puede haber ido mal en el estudio, me puede haber ido mal en el trabajo, no era el objetivo, el resultado no era el esperado, pero ¿sabés qué? Aprendí. ¿Sabés qué? Me hice mejor persona. Por eso uno puede educar desde el fracaso también, uno puede educar desde la caída. Por eso en casa el corazón siempre está abierto. Las puertas de casa siempre están abiertas, porque las puertas del corazón siempre están abiertas. Centrarse en los objetivos, sí, en los resultados, por supuesto, pero en el logro. Esta es una sociedad, me refiero a la sociedad donde yo vivo, donde no se habla tanto de logro. A veces se habla de fracaso, se habla de cosas que andan mal, y tenemos chicos que andan muy mal. Mira, te voy a contar una cosa, hagamos de cuenta que estamos teniendo una conversación de profesores, de directivos. Hace un tiempo atrás hablábamos de una reunión con supervisores del Ministerio de Educación y yo pensaba que el problema era los alumnos que no se conectaban o los alumnos que no trabajan, que no presentan trabajos. ¿Ustedes saben cuál es el problema que tiene el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe? La cantidad de chicos que tienen un alto índice de suicidios. Esa es la gran preocupación que tienen. Los chicos que están angustiados, que están tristes, eso es. A ver, sacando lo que haya que sacar, si nos centráramos un poco más en los logros, esto se podría evitar. Esto se podría evitar. Por eso, queridos papás, mamás, profes, la pregunta sobre la felicidad es la pregunta sobre el sentido de la vida. Mira, me acuerdo de un libro que te recomiendo, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que capaz que lo leíste, si no, te lo recomiendo mucho. Y él dice que pudo sobrevivir a un campo de concentración porque le encontró el sentido a la vida. Me pregunto, ¿vos sabés cuál es el sentido de tu vida? ¿Tus hijos saben cuál es el sentido de la vida? Y después, sabiendo que somos imperfección, debemos buscar el sentido de nuestra vida para encontrar la felicidad. Somos imperfección. Somos imperfección. Desde la imperfección, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de la felicidad desde la imperfección? Por eso la imperfección es mi punto de partida, es mi fortaleza y es el medio para lograr ser feliz. Si nosotros entendemos que la felicidad está relacionada directamente con la imperfección, ya hemos dado el primer paso de la felicidad. Entender que somos barro de gracia, barros que están llamados a la perfección, desde la imperfección, desde la imperfección. Si no entendemos que la felicidad está en esto, es muy difícil que la encontremos, muy difícil que la encontremos. Y ahora voy a dejar espacio para las preguntas, ¿eh? Te recomiendo alguna bibliografía que tenés ahí. Yo esto también te recuerdo que te lo voy a mandar, no te hagas ningún problema, te voy a compartir esto y algunas cosas más. Así que no te preocupes. Bueno, Sole, ¿qué te parece si, no sé si me estás moderando vos o alguien? Voy a dejar de compartir. A ver, espera. No tengo preguntas en el chat, pero yo creo que todos tenemos hartas inquietudes, sobre todo porque nadie nos enseña a ser papá. Y eso es yo estaba todo el rato pensando, suena tan lindo lo que tú dices y tan cierto, pero por Dios que cuesta vivirlo. Entonces, me gustaría como plantear, ahí Patricia nos dejó una pregunta. Patricia nos dice, hasta hace 2 generaciones atrás mucha gente no recibía enseñanza, el colegio no era para todos. Y sin embargo la gente estaba más educada en el sentido que tenía claros valores, límites y deberes y responsabilidades. ¿Será que con tan de enseñar hemos dejado de educar? Qué buena pregunta, Patricia, ¿eh? Patricia es una persona a la que yo quiero mucho, es una gran amiga, ¿no? ¿Habremos dejado de educar? Es una pregunta muy interesante. Habremos, a ver, nosotros, Patricia, vos me habilitás con la pregunta y yo te abro mi corazón y mi cabeza. La respuesta que te voy a dar no es una respuesta académica, está sacada de la experiencia. Yo creo que nuestros antepasados, nuestros abuelos, se educaron en la adversidad.
Y entonces transmitieron su ejemplo y su enseñanza. Yo soy descendiente de abuelos que han venido de la guerra, del norte de Italia. Y como yo, toda una gran generación. Nosotros fuimos educados por personas que se han sacrificado mucho también. Ahora, quizás hay padres que se han acostumbrado a vivir cómodamente, o quizás hay padres que se han acostumbrado, y esto sí me parece muy interesante, que lo he escuchado muchas veces, sobre todo en sesiones de coaching, reuniones con profesores, que los padres le dicen a los hijos: yo no quiero que sufras lo que yo sufrí. Mira, Víctor Frank, en el libro El hombre en busca del sentido, jamás utiliza la expresión: yo no quiero que vos sufras lo que yo sufrí. Nuestros padres le encontraron el sentido. Ahora, ¿los padres de ahora le encuentran el sentido? ¿Habremos dejado de educar en esto, Patricia, en que los jóvenes le busquen el sentido? Hablamos mucho de generaciones, somos expertos en las famosas generaciones. Ahora surgen los pandemials, los famosos pandemias, después vendrán los post-pandemials. Ahora, realmente, los de antes, los durantes y después, ¿le han encontrado el sentido a la vida? Nosotros, que estamos acá, ¿le encontramos el sentido a la vida? ¿Realmente? Si le encontramos el sentido a la vida, habremos entendido todo. Y además, me parece a mí, habremos entendido también esto de la motivación, de motivar a los demás, motivar a que se den, a que se abran, a que sean generosos. Yo insisto mucho en esto también, en el tema de la generosidad, el tema de la solidaridad. Hay que dar, hay que dar, ellos tienen que dar. Nos hemos acostumbrado a darles todo y a darles todo servido. En general, chicos y chicas, no lo tomen a mal, lo digo con el corazón. Nos hemos acostumbrado a darles todo, pero ellos, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos brindan? ¿Qué nos brindan? A veces hay padres que dicen: no, porque mi hijo es distinto. ¿En qué? ¿En qué es distinto? Yo conozco personas que son fantásticas, que son distintas, que son líderes en servicio, que son generosos, que son amorosos. ¿Qué haría yo sin esa persona en el mundo, en el colegio? Pero a veces le ponemos títulos a las cosas que no sé si son así. Perdón que me extendí un poco, Patricia, pero me encantó tu pregunta. Me encantó. Vos andás leyéndome porque están escribiendo muchas cosas. No, de nada, Patri, gracias a vos por hacerme reflexionar. Voy a mandar las presentaciones y, a ver, me perdí algunas preguntas que estaban antes. Aquí hay una bien interesante que plantea Claudita, dice: cuando un padre busca ser amigo de sus hijos, dejando un poco de lado la responsabilidad paternal, ¿crea conflictos en la enseñanza de los hijos? Yo Sí, lo veo repetime la pregunta, Sole, a ver. en las charlas de apoderado, la dificultad de poner límites en el uso de tecnología, que es lo que nos toca a nosotros, se da mucho porque la relación de papás con hijos es muy par. ¿Cómo lo voy a dejar sin videojuegos si a mí me gusta jugar? Claro. Entonces, de repente se les confunde. Háblanos Sí. un poco de eso, Luis. Mira, se les confunde, es verdad. Hay una vez un profesor hablaba de esto de ser compinche del hijo, ¿no? Los papás que son compinches. Yo creo que hay una cosa súper importante acá, que plantea la pregunta, muy agradecido por esa pregunta, y es los roles. Los roles no se pueden confundir. Una cosa es papá, una cosa es mamá y otra cosa es el hijo. Ahora, para que no haya confusión en esto y el papá no sea compinche del hijo, una cosa que hay que cuidar es el horario que hay en casa. En el horario, papá y mamá se ponen de acuerdo, trabajan en equipo. Puede haber acuerdos también con los hijos y el horario se cumple. Tiene que haber algún momento un escalafón en casa donde alguien mande y alguien obedezca. Por eso, cuando el rol es si todos mandamos o todos obedecemos, eso no sirve. Yo lo que veo habitualmente son los padres que ponen horarios a sus hijos para conectarse. Ponen horarios. Y otra cosa muy importante es hablar con los hijos acerca de qué es lo que están viendo. Eso tiene que ser parte de conversación también. No se puede dejar librado el azar. Ahí en la fundación que tenés vos, Sole, que tiene Soledad, se trabaja mucho esto. Yo cada tanto voy viendo unos tips que son fabulosos. Ahora, para que eso funcione, tiene que estar en claro el rol. ¿Quién es papá, quién es mamá y quién es el hijo? Porque si todos somos amigos, o si todos somos compinches, si todos somos colegas, la educación no funciona.
Yo antes hablaba del maestro y del discípulo. Alguien enseña y alguien aprende. Alguien exige y alguien cumple. Acuérdense, chicos y chicas, papás y mamás, que estamos entrenando a nuestros hijos e hijas para la vida, ¿eh? Que es mucho más que la porción de mi casa, es mucho más que eso. Estamos educando para la vida. Y ellos tienen que aprender a ser educados, a ser correctos, a ser generosos, amorosos, y a que sepan que los roles están para ser cumplidos. Yo ahí hablé hace un ratito de la amable exigencia. Es amable, pero es exigencia. Y para que haya exigencia tiene que haber un papá y una mamá, que tienen que ser coherentes y tienen que dar el ejemplo. ¡Ay, qué tanta verdad! Jorge nos plantea una gran discusión habitual, que hiciste mucho hincapié, el dar a los chicos para que sean felices o facilitarles la vida. ¿Cómo encontrar ese balance? Es una excelente Dar, pregunta. dar y facilitar, son dos palabras importantes, ¿no? Dar y facilitar. A ver, uno tiene que dar como papá y como mamá, tiene que dar. Y ellos también tienen que dar. Ahora, facilitar no es dar. Yo creo que hay padres que han confundido este tema de dar con facilitar. Facilitar, yo entiendo que viene de hacerle las cosas fáciles a los chicos. Y tampoco se trata de hacer las cosas difíciles, pero si lo estamos entrenando para la vida, uno le tiene que dar las herramientas para que ellos sean capaces de adquirir las virtudes, los conocimientos, los reconocimientos. Ellos son los que lo tienen que hacer. Uno no les tiene que facilitar eso, son ellos los que lo tienen que hacer. Cuando yo hablaba de dar, hay padres que entienden el dar por facilitar. Entonces vienen a la escuela y quieren que uno les facilite el pase de año, le facilite un examen, le facilite la aprobación, porque ellos en casa son... ¿Cómo le ves un obstáculo a tu hijo? Si yo en casa estoy acostumbrado a que mi hijo haga lo que quiera, ¿cómo usted, profesor, me va a venir a decir a mí esto para mi hijo? Y entonces lo que estamos haciendo es facilitarle el fracaso al hijo. En lugar de darle las herramientas, le estamos facilitando el fracaso. Imagínense un chico que tiene que aprender a manejar y me dice, no, yo te facilito el carnet para que vos aprendas a manejar, para que vos manejes, perdón. En lugar de darle los conocimientos y las herramientas. Dice, no, no te preocupes, yo te voy a facilitar esto. Te voy a ahorrar todo lo anterior. Le damos el carnet, agarra un auto y mata a una persona o hace un desastre. Esas son las consecuencias de la facilitación, que es tan típico de esta sociedad también, de padres que no es que sean malos, pero yo a veces no sé hasta qué punto son buenos, de facilitarle tantos las cosas a los hijos. ¿Para qué? La pregunta clave es ¿para qué? ¿Y ellos qué dan? ¿Cuáles son las herramientas que le diste? ¿Se entiende? Entonces hay que distinguir esto de dar y facilitar. Yo me quedo con el verbo dar, me parece mucho, mucho más interesante. Dar, pero dar herramientas. Dar herramientas. En el colegio, en este año, estuvimos trabajando mucho esto de dar contenidos y dar contención. En la vida, parte de la adaptación es dar contenidos y a veces dar contención. Pero no estamos facilitando nada. No estamos facilitando nada. Hace poco circuló acá en la provincia mía algo de que todos los alumnos pasan de año. Como hubo dificultades, todos pasan. Después se dijo que no todos pasan. Pasa el que corresponde que pase. Ahora, es impresionante el daño que se causó con eso del todos pasan. Facilitémosle que pasen de años. Automáticamente el 60% del alumnado en la provincia de Santa Fe, que eran muchos cientos de miles de estudiantes, dejaron de trabajar, dejaron de estudiar, dejaron de presentar sus tareas. Eso pasa cuando uno facilita, entre comillas, las cosas. Ahora, otra cosa es darle herramientas para hacerle fácil, para que ellos hagan fácil su vida. Eso es otra cosa. Pero facilitar no, dar sí. Luis, Con y cariño, ¿eh? nos queda la última pregunta porque ya son las 8:27 aquí. ¿Quién le debería hallar el sentido a la vida? ¿Los padres a sus hijos o el hijo por sí mismo a su vida? ¿Cómo? Esta es una buena Qué pregunta. buena pregunta. Los padres tienen que tener muy en claro cuál es el sentido de la vida. Primero ellos, ¿no? Claramente. Ahora, el sentido de la vida de los hijos lo tienen que aprender a descubrir ellos y ellas. Ellos son los que tienen que descubrir el sentido de la vida y para qué ellos están acá en la tierra.
cuál es la misión y cuál es la visión que tienen que tener. Ellos son. Si no, lo que nos puede pasar, una trampita en la que caemos a veces los papás y las mamás, es darle nosotros nuestro sentido de la vida. Y podemos caer en la trampa también de que quiero que sean como yo, que tengan la vida que yo tuve. Y los estamos privando a ellos de su sentido de la vida, de su misión y de su visión. Yo antes te había dicho que ellos no tienen que ser iguales a nosotros, ellos tienen que ser ellos. Ellos son distintos a nosotros. Tanto nos llenamos la boca diciendo que son únicos y irrepetibles y después caemos en la trampa de decir, tienen que ser parecidos a mí, tienen que tener el mismo sentido. Por eso yo en un momento dado decía, ojo con los ejemplos que le ponemos. Tenemos que tratar de que ellos también tengan sus propios ejemplos y tengan sus propias conclusiones. Porque hay ejemplos que para nosotros nos han hecho un sentido, pero para otros, para nuestros hijos, pueden tener otro sentido. Entonces, ellos son los que le tienen que encontrar el sentido a la vida. Yo puedo escuchar una conversación o una charla que ha dado alguien que estuvo en un campo de refugiados, y él me puede dar su sentido de la vida, pero yo tengo una realidad distinta. Tengo un pensamiento distinto, un modo de ver las cosas distintas. Yo soy el que tengo que descubrir cuál es mi sentido de la vida. Sí, dar trascendencia a la vida, chicos y chicas. La vida no puede estar vacía de trascendencia, más en los tiempos que estamos viviendo, un tiempo de materialismo, un tiempo de muertes, un tiempo de aislamiento, un tiempo de conflictos económicos, sociales. La vida tiene que tener una trascendencia, la que sea, aunque sea ser solidario, aunque sea ser generoso o caritativo, aunque sea por un motivo altruista, pero tiene que tener una trascendencia, tiene que haber un alguien a quien ayudar, una trascendencia o un más allá, si se quiere también, si tenés fe y sos una persona de fe. Tiene que haber un algo más, porque el sentido de lo trascendente también aporta sentido a la vida.